dedicas a la caza, pues... La caza, bien practicada, como yo Creo que la tecnología ha llegado para quedar. Aquí estoy yo y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Bienvenidos a un nuevo episodio Junto al Fuego. Buenos días a todos. Es impresionante. Ha sido un placer, muchísimas gracias y como bien diría él, que viva la caza. ¡Viva la caza! Buenas tardes a todos, estamos aquí de nuevo en un podcast Junto al Fuego, de nuevo otro invitado muy especial, pero antes de presentarle queremos agradecer pues todo el apoyo, como siempre suelo decir, por que parece que no, pero oye, que nos escuchéis, que cada vez pues la audiencia sea más grande, que os gusten los invitados que traemos y bueno, pues también eso hace que a los invitados pues les apetezca venir y compartir con todos vosotros pues todo lo que tenga que ver en relación, como ya sabéis, con el campo, la caza, la naturaleza y bueno, pues al final la pasión que nos une que es la caza. Por lo tanto, agradecer eso en primer lugar, así que muchísimas gracias chicos, suscribiéndonos nos apoyáis un montón y bueno, pues en la línea de seguir entrevistando a bueno, pues presidentes, en este caso tenemos la suerte de poder conocer, como ya sabéis, ha habido una nueva elección de presidentes en la Real Federación Española de Caza y pues podemos contar hoy con Josep Escandell. ¿Qué tal, Josep? Pues muy buenas, Nacho. Pues encantado de estar con vosotros y muy agradecido de que nos deis voz. Sabes que es una cosa importante en nuestro sector. Bueno, como he dicho, Josep ha sido recientemente nombrado el presidente de la Real Federación Española de Caza. Vaya responsabilidad, ¿no? Porque al final parece que no, pero joder, nos representa de alguna manera a todos los cazadores españoles. Y bueno, pues sin más dilación, cuéntanos, Josep, ¿qué tal? ¿Dónde estás y de dónde vienes? Pues bueno, vengo de Valencia y estoy todavía aterrizando a Madrid porque, bueno, además de la implicación profesional que supuso mi elección, que fue todavía en noviembre, pues ha supuesto un cambio de vida porque me he mudado a Madrid, que es donde me permite estar en la acción, digamos, en el centro neurálgico de donde tenemos nuestras actividades, tanto en el tema administrativo como en el tema de relaciones, digamos, institucionales. Y en ese sentido, pues todavía adaptándome, pero bueno, muy motivado frente al reto que tú dices que no deja de ser un reto, pero motivado y con ganas de afrontarlo. Bueno, antes de que nos metamos de lleno en el tema de la federación, ya sabes que siempre partimos de una parte pues muy importante que es conocer a las personas que vienen aquí. Entonces, antes de nada, ¿quién es Josep? Pues Josep es muchas cosas, principalmente sería un cazador enfocado a este programa, principalmente Josep es un cazador, es un ingeniero de montes, entonces un perfil profesional también vinculado a la caza, sobre todo a la gestión cinegética, al ámbito de incendios forestales, pero sobre todo gestión cinegética. También soy técnico de ayuntamiento, juez de paz en mi pueblo y principalmente una persona vinculada al asociacionismo y muy inquieta en cuanto a la necesidad de mejorar las cosas. Y como cazador, ¿cuáles fueron tus primeros pinitos? Porque dices que eres cazador, entonces entiendo que has estado vinculado desde pequeño, ¿no? Sí, pues sí, yo los primeros recuerdos, como los de la mayoría, imagino, pues era ir de morralero, la figura que conocemos todos, de perseguir a mi padre por el monte, cuando las aliagas me cubrían en altura y tenía que ir por las sierras de Enguera, que empecé cazando. Y esos fueron mis primeros pinitos como cazador, llevar un palo en la mano mientras mi padre llevaba la escopeta y tratar de imitarle como cualquier persona hemos empezado haciendo. Bueno, que realmente al final yo creo que efectivamente es lo que te hace engancharte a esta afición y el tener como las ganas de decir, oye, a ver si voy pegando una pequeña evolución, a ver si me dejan ahora sujetar el cuchillo. Por mi parte fue eso y fue también pues el hecho de envolverme por primera vez en el círculo de la madurez que suponía pues almorzar con mi padre y sus amigos o ir de comida con mi padre y sus amigos cuando terminaba la jornada, que eso era como una especie de bautismo y de paso a la vida adulta. Claro. Parece que no, pero es literal. Hay veces, bueno, yo tengo compañeros que hablan de bueno, es que se iba mi padre con mi hermano, a mí me dejaban y yo solo estaba esperando que llegaran en casa para saber qué había pasado y a ver cuándo me iban a llevar. Entonces, bueno. ¿Y dónde estuviste cazando? O sea, ¿dónde empezaste a cazar?
Pues bueno, mis primeros recuerdos de caza están vinculados a la Sierra de Enguera. Mi padre cazaba en Enguera, que además es muy conocido porque nuestra presidenta en Valencia, Lorena Martínez, es de esa localidad. Entonces, una sierra muy extensa, sobre todo cazábamos perdiz. Y mis primeros recuerdos son de allí. Tengo varios momentos que sí recuerdo. Por ejemplo, empecé antes con el silvestrismo. Mi abuelo me llevaba, cuando yo no sabía que el silvestrismo era caza y no lo relacionaba, me llevaba a coger jilgueros al lado del pueblo, prácticamente al lado de casa, y con esa red japonesa que ahora tenemos prohibida, pues esos fueron mis primeros recuerdos de infancia vinculados a mi abuelo. Y ya lo que fue más especies y demás lo vinculo como te digo, a la Sierra de Enguera. En esa época, bueno, cuando empezabas a cazar, predominaba más la caza menor que la mayor, ¿verdad? Efectivamente, y además en Valencia, bueno, todos sabéis que hemos estado sometidos a ciclos de incendios y era curioso ver cómo estos ciclos de incendios repercutían muy positivamente en cómo evolucionaban las especies, sobre todo de caza menor. Entonces, a raíz de los incendios del 95, 94, que fueron bastante críticos para la Comunidad Valenciana, sí que es verdad que esa zona de las sierras se vio muy afectada y hubo unos años subsiguientes donde fueron espectaculares para la perdiz y fue una de las grandes zonas de caza de perdiz en la Comunidad Valenciana. Y después, como en todos los sitios, a medida que se ha ido cerrando en vegetación, pues la caza menor ha ido dando paso a la caza mayor y la gente nos hemos tenido que ir un poco adaptando a ello. O sea, porque realmente lo que ha sido más por la parte de los incendios forestales que más por la presencia o la integración de nuevas formas de cultivo o de pesticidas, claro, lo que ha perjudicado. Al final es la formación vegetal, entonces algunas veces cambia drásticamente y sobre todo en el contexto mediterráneo cambia drásticamente por el tema de incendios. O sea, es el mismo proceso, la misma evolución y el mismo principio que sucede con el abandono de terrenos agrícolas, pero en el caso de un incendio forestal sucede todo de una manera mucho más catastrófica, digamos, y mucho más inmediata. Ostras. Vale, y a nivel de especies, claro, es que Valencia tiene una riqueza que la gente no conoce, pero es que tenéis ahí ya desde caza menor, pues eso, perdices, pero también acuáticas, luego también la caza mayor, pues tenéis ya prácticamente los machos monteses han entrado también y han colonizado, Arruy, bueno, no sé si Arruy... Sí, tenemos, ¿Hay algo en la zona de también? Alicante, sí, en la zona de Alicante, ¿verdad? por supuesto. No, efectivamente, sí. En Jave, toda esta parte también. Joder, es que qué maravilla, ¿no? Para el cazador. Tenemos de todo y lo disfrutamos. Encima con vistas al mar. Encima con vistas al mar. Además, yo sí que definiría que un poco el corazón de Valencia, el corazón cinegético de Valencia es el Parque Natural de la Albufera, que es uno de los emblemas y uno de los paradigmas de la relación del cazador con la naturaleza y de que el hecho de que un entorno antropizado como son los arrozales realmente esté favoreciendo que haya allí una biodiversidad alucinante en cuanto a especies acuáticas. Además, ha sido una de las zonas más intensamente afectadas con la última dana. Por eso, para nosotros, para el sector, fue muy sensible por eso. Y después, en cuanto a especies, pues lo que tú comentas, hay un gradiente en la zona de Alicante, mucha caza menor, porque hay menos cobertura forestal, pero cuando te vas al interior de Castellón o de Valencia, pues vamos, encontramos cualquier tipo de especie de las que he dicho de caza mayor. Cabra montés, que yo recuerdo, pues vamos, pagar mucho por trofeos y ahora que las tengamos por castigo, generando daños a la agricultura y que nosotros estamos saliendo a cazarlas para evitar brotes de sarna y para evitar daños en la agricultura y cazamos cabras montés en casi cualquier localidad de la Comunidad Valenciana. Nosotros estamos a 10 kilómetros del mar y prácticamente y allí tenemos cabra montés. Qué guay. Sí. Oye, y bueno, pues entonces tu carrera de cazador ha ido acompañándote durante toda tu vida y a nivel de estudios, cuando decides bueno, pues dar el salto ya a tu carrera y demás, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Pues fue muy curioso porque yo iba para el veterinario, por lo que dicen de la relación de los animales y que no los queremos y demás, yo iba para el veterinario, era mi vocación, pero asistí a una operación de mi perro, en el cual, muy sencilla, de esta que le quitaron los pliegues típicos que se hacen con los pointers de dormir y demás, y le quitaron y no soporté la operación. Fue como que me entró una especie de amarillo. Después, mi familia viene de carniceros y yo he visto matar todo tipo de animales, descuartizarlos y nunca me ha generado sensibilidad, pero con mi perro... Bueno, con mi perro, era tu perro. Quizás porque fuera mi perro. Y es verdad que ahí me lo replanteé y estoy viendo un documental de la tele y vi que un documental de jabalíes salía bajo la figura de, no recuerdo el nombre del señor, pero ingeniero de montes y me quedé con el aquello de
una persona que se dedica a lo que a mí me gusta hacer los domingos, que es ir a cazar, y este señor se dedica a eso, y me quedé con el ingeniero de montes y de ahí partió un poco la vocación. O sea, y terminaste y cursaste, lo sacaste, y entonces, bueno, pues vas continuando tu carrera, empezaste a trabajar, Sí. o que... Yo cuando terminé la carrera empecé sobre todo en ayuntamientos a nivel técnico. En Vale. Valencia estamos más enfocados al tema de prevención de incendios, planes de prevención de incendios y demás. También mucho tema agrícola, suelo rústico y demás. Pero ahí sí que yo ya fui formándome hacia lo que sabía que me gustaría, que era la actividad cinegética. Entonces me formé en un máster de gestión cinegética, otro máster de energías renovables, y ya fui puliendo un poco mi perfil, orientándolo al tema cinegético. Y ya el desencadenante fue que de este máster yo efectué la práctica. Mi proyecto de final de máster fue un estudio, un metaanálisis de la caza en la albufera, y esto ya fue lo que directamente me puso en contacto con la federación, con la que siempre había tenido relación, porque además los profesionales habíamos estudiado juntos la carrera y demás, los que ya trabajaban en la federación, pero fue un poco este estudio el que definitivamente me acerca a la federación y me vincula. Joder, pues me has dejado la introducción Sí. a huevo, macho. Sí. Entonces, aquí es donde la federación se cruza en tu camino, Sí. y cuando conoces a la federación, Ujú. ¿cómo entras? ¿En qué situación se encontraba? ¿Y, Sí, y qué pues- te hizo a federarte? Pues aquí hay un gran responsable que se llama Román Samper, que él fue el gerente y fue uno de los inventores del modelo nuevo de federaciones. Él fue un poco el que guió el modelo antiguo que todos hemos conocido y criticado, que alguna vez hemos comparado en conversaciones. Sí. Y él fue el que convirtió la federación en un prestador de servicios, el que vio claramente que tenía que ser un servicio técnico, que tener un servicio jurídico, que tenía que ser muy útil al cazador y que la gente tenía que estar federado por convicción. Y entonces, pues un poco de su proyecto, en un momento determinado me ofreció ¿tú estarías dispuesto a colaborar y demás? Y yo le dije literalmente que en lo que le hiciera falta. Yo ya presidía mi club de 50 cazadores en un pueblo de Valencia, que es Gabarda, entonces yo ya tenía esos antecedentes, ese vínculo, pero sí que es verdad que es en ese momento cuando entró a formar parte de la Asamblea de Valencia, y de ahí pues mi evolución continuó hasta que llegué a ser director de la escuela y después posteriormente vicepresidente con ¿Cuánto Lorena. tiempo pasa desde que entras hasta que...? Pues yo diría de asambleísta estaría apenas, estrictamente como asambleísta, apenas 2 años, porque ya muy pronto, debido a mi profesión y a mi orientación, ya empiezo a colaborar con la escuela de caza. En aquel entonces la llevaba Alberti Turen, que es una de las almas mater y es el que creó la escuela de caza, tanto a nivel nacional como a nivel valenciano. Y sí que ve que yo empiezo con cursos de control de predadores y demás, que es lo que a mí me motiva, pero sí que veré que tengo unas capacidades de un poco meterme en la dirección de eso, y entonces cojo la escuela pues, y que he mantenido con algún ciclo discontinuo, pero prácticamente durante 10 años. Y sí que es la última parte, ya cuando Lorena accede a la presidencia, que como siempre he estado vinculado a través de la escuela, cree que sería útil tener esta perspectiva más enfocada al tema educacional y más técnica en su junta directiva, y es la que me nombra vicepresidente, que es el último paso previo ya a la presidencia nacional. Joder, pues bueno, primero enhorabuena por todo ese Muchas recorrido gracias. y por todo ese trabajo, porque lógicamente se ve recompensado. ¿Y en qué momento de repente a Josep se le pone delante la oportunidad de ser presidente de la Real Federación Española? ¿Y por qué decides aceptar el cargo? Sí, pues vuelve a ser un poco una decisión de un equipo. Las personas que te he comentado, que son Román Samper, Lorena Martínez y Alberti Turen, llega un momento en el que vemos que hay una coyuntura de normativas que no podemos abordar a nivel autonómico, que todo lo que parece que tenemos controlado a nivel local llega una serie de normativa impuesta de nivel nacional, es la época de la Ley de Bienestar Animal, y de nivel europeo, que son todos los reglamentos que ahora tendremos tiempo de comentar, pero una serie de normativa que nos afectaba en nuestro día a día y que éramos incapaces de combatir a nivel autonómico. Entonces nuestra apuesta con Lorena ya fue que necesitábamos perfiles claramente técnicos para poder afrontar este tipo de situaciones, no solo por mentalidad, sino por la forma de relacionarse con las administraciones y la capacidad de poder relacionarnos directamente con argumentaciones muy técnicas para promover nuestra actividad. Entonces decidimos replicar este modelo de Valencia a nivel nacional. Entonces aprovechamos un poco la coyuntura de que hubo una transición de presidencias y demás, que venía el ciclo electoral,
Y fuimos este grupo de personas el que decidimos que podía ser un buen perfil y que a ver qué opinaban los asambleístas. Porque realmente cuando dices que hay que ser un poco más técnicos es por el hecho de que desde dónde nos estamos viendo confrontados, o sea, desde dónde vienen estas personas que nos están atacando. Hoy hay que defendernos. Pues bueno, nosotros en primer lugar lo que diferenciamos era un perfil de presidente que era muy representativo y que simplemente era institucional y que simplemente pues era la persona que se sentaba o que salía en las fotos representando a los cazadores, y nosotros confiábamos más en un perfil de liderazgo y de que fuera que el presidente sea el primero de los trabajadores y el primero que esté al frente de cualquier tipo de iniciativa y de cualquier tipo de batalla que se libre en el ámbito de la defensa de la caza. Entonces nosotros venimos un poco de ahí, y sí que las batallas principales que nosotros vemos y que ya después se han consolidado eran el tema sobre todo de las migratorias. Ya sabéis que ha estado en vilo un poco la caza de la codorniz, ya se ha propuesto una moratoria, lo mismo para el zorzal, coincidiendo estas especies con las que nosotros son nuestro modo de vista, porque son las que compartimos como afición y somos las que dedicamos más jornadas de caza. Entonces, hasta ante esta amenaza de ver que realmente nos veíamos amenazados ya en nuestra forma de vida, cuando decidimos que tenemos que dar nuestro máximo, y nuestro máximo supone implicarnos con todas las consecuencias a nivel nacional. Lógico, ¿no? Y hacéis muy bien. Y aquí es donde voy a ser un poco abogado del diablo, ¿vale? Y pues se repite mucho en mi círculo y es, al final la federación nos representa, pero claro, ¿es realmente o nos aporta? O sea, y de hecho me gustaría que fuera sincero y nos dijese, o sea, la evolución que ha tenido la federación, ¿sabes? Porque efectivamente no ha habido buenos momentos, malos momentos, pero realmente, ¿qué papel a día de hoy hace la federación por la caza? El papel es absolutamente insustituible y ahora te lo justifico. Y además yo soy libre de sospechas porque yo vengo del mismo escepticismo. O sea, nosotros venimos de remontar situaciones en las que todas las federaciones autonómicas tenían agujeros económicos porque había, en un momento determinado de la historia, hubo determinadas malversaciones y un mal uso del dinero cuando realmente había más dinero porque había más licencias y más gente convencida de que se podían federar y demás. Entonces nosotros venimos de remontar esa situación. Así que yo era el primer escéptico de las federaciones hasta que me impliqué en ellas y vi cómo funcionaban. A día de hoy es fundamental porque cualquier político lo primero que cuenta cuando tú vas a negociar cualquier tipo de medida es cuánta gente tienes detrás. Y hoy en día la Federación Española tiene 330.000 personas detrás. Entonces es un factor que es lo primero que nos preguntan cuando nos sentamos. Lo mismo a nivel autonómico. Fuera de eso, las autonómicas son auténticos prestadores de servicios, como te he comentado al inicio. Hacemos todo tipo de documentación técnica, lo que a un club normal le podría costar del orden de 3.000 euros, gracias a ir por la federación, pues le cuesta 300 euros anuales, 400, 500 euros. Entonces es un gran esfuerzo que dedicamos para que ellos ahorren y eliminar este factor de incorporación a la caza, que efectivamente es el económico. Somos el principal órgano de asesoría jurídica, o sea, hay muy pocos especialistas a nivel jurídico en materia cinegética. Los hay muchos de accidentes de tráfico, pero en materia cinegética ningún abogado conoce en profundidad, y las federaciones fuimos las primeras en apostar por figuras específicas que supieran de ese ámbito y que pudieran recurrir cualquier tipo de circunstancia que afectara a nuestros federados. Y finalmente llevamos incluso un asesoramiento administrativo, porque ya sabes que muchos cotos, sobre todo con la proliferación de la caza mayor, se han tenido que poner con la venta de precintos y demás, y esto les ha implicado implicaciones fiscales y demás que desconocían por completo, y han encontrado en la figura de la federación esa representación y ese asesoramiento muy específico para estos trámites. Entonces ya te digo que muchos clubes, sobre todo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Valencia, hay muchos clubes que su único teléfono de contacto es la federación. Absolutamente cualquier cosa que te pueda afectar, cualquier cosa, a tu perro, a ti o al coto, la primera llamada es la de la federación y siempre tenemos una respuesta para ello. Vale. ¿Y qué crees que ha pasado en estos años para que la gente, bueno, no que desconfíe, pero que haya ido a menos, entonces sí que podamos revertir este cambio? No, realmente es importante diferenciar, porque lo que ha ido a menos no ha sido la gente federada, ¿vale?, que hemos conseguido mantener los porcentajes e incluso algunas autonomías subir, ¿vale?, sino que esta tendencia contrasta con el descenso de licencias. Okay. Entonces, aunque ahora somos un mayor porcentaje de gente federada, el descenso de las licencias hace que nos mantengamos en números bastante similares o que perdamos anualmente el número de cazadores federados. Es importante remarcar que tenemos un potencial de crecimiento de prácticamente el doble
doble de los que somos. Somos 330.000, podríamos ser 660.000. Y esa es una de nuestras líneas fundamentales de trabajo, porque también es fundamental la tendencia. Y los políticos ven si de 330.000 pasamos a 1.000 menos o a 1.000 más, esa tendencia se ve mucho. Oye, ¿y qué retos entonces habréis hecho un análisis? ¿Habéis visto pues en dónde estamos, hacia dónde vamos? ¿Qué retos nos enfrentamos hoy día? El primer reto es evitar que la normativa nos afecte más de lo que ya estamos a nuestro sector. Entonces nosotros hemos multiplicado nuestros esfuerzos, ya no a nivel nacional y autonómico, que ahora tenemos situaciones más o menos tranquilas, entre comillas, pero bueno, situaciones estables, pero sí que es verdad que en Europa hay reglamentos que comprometen la caza y que podrían terminar con ella tal y como la conocemos. Uno es el reglamento de prohibición de la munición del plomo, otro es el reglamento de transporte de animales, otro la cría de perros y gatos, y el último es el tema de las migratorias y la monitorización de migratorias. Entonces, nuestro principal foco es que estas normativas no lleguen a afectar al sector cinegético como lo conocemos. Después, ya más a nivel local y más como institución, para nosotros es fundamental aglutinar al mayor número de personas posibles por este hecho de la representatividad del sector y fomentar la incorporación y el reclutamiento de nuevos cazadores, que creo que eso sí que es un reto común a todas las instituciones y que todos hemos identificado como un problema, no solo de la caza, sino de todo el sector primario. Totalmente de acuerdo. Creo que esto es algo que la gente desconoce mucho, y es que estás hablando de todas estas prohibiciones que realmente vienen efectivamente desde Europa. Y aquí tenemos el conflicto, ¿no? De decir, oye, cuando nosotros nos enfrentamos a estas, estas leyes que quieren cambiar un poco el ámbito de la caza o que nos vayan blindando poco a poco, yo lo que intentaría sería estudiar qué agentes están atacando, porque realmente con esos agentes van haciendo que las demás acciones se puedan paralizar. Y uno de esos era la parte, o que comenté con un compañero, que era la parte de todo lo de los perros, ¿no? Que al final, sin los perros, no podríamos hacer las monterías, y todo lo que conlleva al final. Por ejemplo, ese es uno de las patitas, pero cómo a la hora de analizar todas estas cosas que están haciendo por la parte de nuestros enemigos bien, ¿qué se plantea desde nuestra posición para luchar contra esto? Sí, pues nosotros ya estamos luchando con esas mismas armas. Entonces nos dimos cuenta que el juego no era estar a nivel nacional y esperar a que llegara un reglamento para intentar quejarnos, sino que era jugar con sus mismas armas, y sus mismas armas son presencia directa en la comisión y en los comités, en los grupos de expertos, que nosotros en nuestro caso lo tenemos a través de FACE, que es la Federación Europea de Cazadores, en la cual nos integramos y en la cual España ahora forma parte de una de sus vicepresidencias. Entonces una de nuestras apuestas decididas fue fortalecer FACE y fortalecer FACE como núcleo de presión sobre los órganos de la Comisión Europea. Entonces actuaríamos como lo que se llama un lobby, y entonces ya tenemos nuestro personal específicamente dedicado a identificar a las personas, a estos contactos, a estos que pueden filtrar nuestras enmiendas, nuestras propuestas, y a que la gente entre en el juego de Europa a meter la posición del cazador español directamente a nivel europeo. Pues que lo veo totalmente necesario, porque al final sin eso es que estamos totalmente vendidos. O sea, ya podemos hacer lo que queramos, que si desde Europa nos dicen chao, no tenemos nada que hacer. Oye, ¿qué cambios has notado en los últimos años, tanto para bien como para mal, dentro del sector? O sea, que hayas notado tú que nos... Pues bueno, yo como digamos que principal amenaza identificaría el envejecimiento del sector y la falta de reclutamiento. Entonces yo creo que este es uno de los grandes lastres que tenemos y que nos resulta muy, muy difícil combatir. Sí que es verdad que siempre hablamos de múltiples amenazas, de la imagen social y demás, que al final todo es un círculo que no sabemos muy bien cómo abordar, pero sí que es verdad que si generáramos un buen contexto, un contexto de aceptación social, un contexto de disponibilidad de especies cinegéticas, de que la gente se lo pasara bien en el campo, yo creo que eso favorecería mucho la incorporación de la gente.
Y en cuanto a cosa positiva, y me gustaría remarcarlo, yo creo que estamos en un momento de absoluta unidad del sector. Es verdad que hemos sido a veces un sector muy personalista, donde han surgido muchas organizaciones paralelas a la federación, incluida la federación, y podemos hacer autocrítica, pero siempre ha habido cierta balance de egos que han obrado en contra de la caza, y yo creo que esto se ha pulido mucho en los últimos años. Nos hemos dado cuenta que el enemigo no lo tenemos dentro, sino que lo tenemos en el exterior y que viene a terminar con la caza, y yo creo que estamos en un contexto en el que toda la gente estamos remando en una misma dirección y en la que todos por lo menos nos toleramos y nos aceptamos dentro del sector cinegético. Esa es una de mis apuestas también principales, que siendo un núcleo de aglutinar a la gente, respetar todas las personalidades y todas las asociaciones paralelas que colaboran en el sector. Hemos recibido recientemente noticias que son negativas para el sector, que te las preguntaré después, pero también hay noticias positivas, ¿no? Que desde la Real Federación habéis estado trabajando y que hay actualizaciones. Entonces, cuéntame un poquillo sobre... Pues tenemos un granito que ha sido el de la tórtola, porque teníamos ahí una espinita o unos precedentes que nos hacían ver que era muy fácil eliminar una especie como especie cinegética, era muy fácil quitarla del catálogo, porque eso era, pues este año no se puede cazar, pero después era absolutamente imposible recuperar estas especies. Y es una de las reticencias que los cazadores siempre hemos mostrado a que nos prohibieran moratorias que igual eran oportunas, pero que siempre hemos visto como que era la excusa para no volver a cazar algo. El caso de la tórtola ha sido paradigmático y ha sido un hito, porque hemos conseguido precisamente esto. Ha habido una moratoria que en su día consideramos que fue justificada porque las poblaciones habían decaído a unos límites que comprometían la sostenibilidad, pero el sector cazador ahí nos pusimos el mono de trabajo, sobre todo desde las autonómicas, a través de la Fundación Artemisan, a través de todos los colaboradores que han estado monitorizando, a través de la financiación de entidades como Mutuasport. Nos pusimos el mono de trabajo, dejamos de cazar y nos pusimos a rehabilitar hábitats, a hacer conteos de tórtolas, a enviar resultados a Europa y a justificar que estas poblaciones a día de hoy se podían cazar. Y esto nos lo confirmaron muy recientemente el comité NADEC, que es uno de nuestros grandes halcones que nos proyecta sombra siempre, porque nunca sabemos muy bien por dónde nos va a salir el comité de expertos, y fue el propio comité el que reconoció que se daban las tres circunstancias, que era que las poblaciones hubieran evolucionado positivamente, que se contribuyera a España a las poblaciones, que se daban en definitiva las circunstancias para que se volviera a cazar la tórtola. Y ya quedó en manos de nuestro Ministerio de Agricultura en concreto, que nos consta, y hemos estado trabajando muy íntimamente con ellos, que tienen absolutamente todo preparado para que sea de aplicación y este mismo año se vuelva a cazar la tórtola. Qué buena noticia. Oye, enhorabuena a todas las personas que han hecho que un no sea un sí, porque parecía, como decías al principio, que cuando ya nos han quitado una cosa, revertirlo es imposible, y mira, pues siempre hay luz al final del túnel, o sea que enhorabuena por eso. Y aquí me gustaría poner el doble foco, porque sí que muchas veces nos enfrentamos a las administraciones por intereses diferenciados, pero aquí me gustaría poner el foco que las federaciones han hecho su trabajo, los cazadores su trabajo, pero nuestro ministerio también ha hecho muy bien su trabajo, y Europa sí lo reconoció. Y de todos los Estados miembros, España fue el que presentó un proyecto más sólido y unas garantías mejores de que se iba a cazar la tórtola de manera sostenible, y gracias a ello también será parte de lo que podremos cazar. Oye, ¿y qué pasa con el plomo? ¿Qué está pasando con el plomo? Pues nos publicaron el reglamento muy recientemente, ya la amenaza la teníamos ya y todos sabíamos que era una espada de Damocles que colgaba sobre nosotros. Que sí, parece que no, sí. Pero... Continuaremos batallando, pero nosotros esto siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos definido y lo hemos asimilado a un carro cargado de carbón que va cuesta abajo por las vías, y nosotros estamos intentando frenarlo, pero es muy difícil de frenar, y el destino parece que solo sea un destino que sea la erradicación del plomo. Para nosotros eso ahora es absolutamente inviable y es nuestra postura. O sea, no es que el cazador esté obsesionado porque prefiera el plomo, que lo quiera, no es una cuestión ni siquiera económica, sino que es una cuestión que atañe a la seguridad, porque en España no se va a poder cazar con alternativas a la munición. Por ejemplo, imagina un disparo con acero a un conejo en un terreno pedregoso. Eso va a ser totalmente comprometido para la seguridad de los propios cazadores, porque la tasa de rebotes es infinitamente superior al plomo. Es una cuestión de bienestar animal,
porque al final el plomo, la ductilidad, lo que nos permite es que precisamente abatir con mayor eficiencia la pieza. Sabéis que la influencia que tiene la deformación del plomo en abatir la pieza y que no sufra es una de las vocaciones de cualquier ley cinegética, que tú intentes abatir el animal sin sufrimiento para este. Eso sabemos que con acero, por ejemplo, y alternativas así no va a ser posible, que lo que hacemos es herir animales y dejar animales sangrantes que después no abatimos en el momento. Y por supuesto es una cuestión de capacidad de adaptación, porque tenemos un mercado de armas muy envejecido. Todos tenemos todavía en casa apuesto paralelas de nuestros abuelos, de nuestros padres, que no están conservamos. preparadas para esa No están preparadas para el cambio, ni lo que es el alma en cuanto a la dureza de los materiales, ni en cuanto es las presiones de trabajo, y estaríamos sometidos a riesgos de reventones, sabiendo que sería muy difícil que el sector cambie de mentalidad y diga voy a deshacerme de esta escopeta. Entonces, los datos que publicó FACE, que estudió en el año 2021, ya con perspectivas a esto, decía que posiblemente 1 de cada 4 cazadores, si hay que cambiar de arma, ya no cambiará de arma y perderemos 1 de 4 cazadores, y que además cerca del 30% reconoce que reducirá su actividad si ello supone un mayor coste económico, una inversión superior en municiones y Bueno, y demás. en seguridad también. Y en seguridad, Porque efectivamente. yo es que lo veo para las monterías, eso es un peligro en el campo. Y sobre todo, lo más alarmante de esto es que justo se ha publicado en un escenario absolutamente crítico para la caza, que sabéis y siempre os comento que en Valencia es obligado cazar. O sea, no es una opción, no es Bueno, eso una ya está, afición. pero en los humedales, ¿no? En las Sí, lagunas. sí, ahí tenemos ya utilizamos acero, pero me refiero al caso del jabalí y me refiero al caso del conejo. Nosotros estamos obligados a cazarlos, entonces nos van no solo obligar a cazarlos, sino además cazarlos con una munición que no sabemos qué Vale, precio va a tener. pensaba que estabas hablando de que estás obligados a el cazarlos sin plomo ya. Lo del acero en humedales Vale, lo dábamos por hecho, y es verdad que ciertos estudios más contrastados sí que es verdad que demostraron o apuntaron a que sí que el plomo podía ser relevante en humedales, pero esos mismos estudios no se han contrastado y no los compartimos en terreno seco, y podemos ponernos en cualquier coto que tengáis en mente del interior de España, de 50 cazadores para 8.000 hectáreas, el porcentaje de plomo es ínfimo y es una repercusión nula sobre el medio ambiente. Entonces es un estudio con cierto sesgo y que no compartimos, y que cuando nos tenemos que adaptar nos adaptamos, como hicimos con los humedales y nos pareció una cuestión lógica, pero que en este momento creemos que no está justificado y para nosotros será totalmente imposible adaptar. Y entonces, ¿cómo lo ves? O sea, ya aquí a nivel personal, ¿lo ves posible o no lo ves posible? Nosotros tenemos una doble vía y nunca abandonamos una batalla, porque sabemos que el partido se juega hasta el último minuto y sabemos que todas las cosas, sobre todo cuando dependen de políticas, son reversibles. Así que nosotros ahora estamos diseñando un plan, un cronograma de qué evolución va a tener este reglamento en la Comisión Europea, para estar pendientes absolutamente de todo. Pero ya dieron un plazo, ¿no? O sea, ya... Sí, pero bueno, cualquier reglamento tiene digamos, un plazo de o bien enmiendas, o bien de aprobación, bien de consolidación, bien de ponencias. Siempre hay un recurso, digamos. Entonces nosotros estamos analizando esta vía, cuál es el recurso, para no darnos por vencidos y intentar por lo menos negociar el tema de los plazos, por supuesto, porque nos parece absolutamente imposible de cumplir. Correcto. Nos parece imposible de cumplir estos plazos, pero ya no solo el tema de los plazos, sino el propio concepto de que se produzca una sustitución cuando no hay una alternativa clara. Porque si hubiera una alternativa es comprensible, pero si no hay una alternativa, ahí tenemos debate. Pero tampoco perdemos de vista que si este es el futuro, o si asumimos que esto, si no es en 10 años, puede ser en 20, por supuesto tenemos que empezar a adaptar el sector y tenemos que forzar que nuestras administraciones nos ayuden a adaptarlo. Y que si tenemos que invertir en mejores armas para todos, pues que haya unas ayudas para que todos tengamos mejores armas y podamos adaptarnos al cambio de munición. Pues entonces vamos a estudiar esta doble vía. Por una parte, intentar frenar el reglamento que nos afecte lo mínimo posible, pero después, si nos tenemos que adaptar, vamos a movernos para que la transición sea lo más fácil y perdamos a la mínima cantidad de gente posible. Creo que hay otro reto, que recientemente ha salido otra noticia, y es el tema de que no hay relevo generacional. Y creo que también lo hemos comentado anteriormente, que es uno de los retos, ¿no? que desde la federación hay que trabajar, no solo desde la federación, sino yo creo que todos deberíamos estar un poco pendientes de quién viene detrás de nosotros, porque sin esto tenemos pues los días contados, básicamente.
creo que también está mal, desde mi punto de vista, creo que está mal enfocado porque también viene, no es que haya menos cazadores, sino que en general hay menos gente en el mundo rural. En el campo, eso en el sí. campo. Entonces eso hace que, por ende, haya mucha menos gente que pueda practicar la caza. Pero por supuesto es cierto que es una preocupación que creo que tenemos todos y que desde la federación entiendo que también será una preocupación. ¿Cómo lo veis? Sí, no, para nosotros es absolutamente vital y lo vemos y como tú bien has diagnosticado, efectivamente lo vemos no como un proceso aislado, sino como un proceso vinculado a todo lo que está pasando al sector primario, a la agricultura, a la ganadería. Somos sectores que además hemos compartido esa serie de trabas burocráticas, de trabas administrativas, de trabas normativas, entonces parece que todos son palos en las ruedas para que realmente no podamos evolucionar en estos sectores que precisamente son los que requieren de un mayor desarrollo. Entonces, para nosotros es una gran preocupación, es difícil abordarlo porque el contexto es complicado, pero como te decía antes, creo que tenemos que trabajar en crear el marco propicio, por lo menos para que la gente que quiera sumarse, que no haya estos palos en las ruedas. Y eso es un marco propicio a nivel normativo, es un marco propicio a nivel social, a nivel de aceptación de la actividad, que es donde sí que tenemos un margen de trabajo positivo en cuanto a comunicación y demás. Y sobre todo, ya te digo, es labrar, digamos, que la gente que quiera incorporarse tenga esta posibilidad. Ahí hay una labor que tenemos pendiente de pedagogía y de información y de tratar que la gente se acerque al campo, porque el que conoce la caza después es muy difícil que no se enamore de una actividad como esta. Poníamos el ejemplo de después del COVID, de que países como Francia o Alemania registraron un repunte de cazadores, de licencias tras el COVID, porque la gente se acercó al campo y experimentó la libertad y el contacto con la naturaleza que provoca la caza. Y es que es la única actividad donde tú realmente vives y participas de la naturaleza. No eres un observador externo, sino que estás participando de la naturaleza. Yo creo que eso a nivel sentimiento para cualquier joven tiene un atractivo inigualable y simplemente es cuestión de conocimiento. Totalmente. Aquí me da pena decirlo, pero nuestros queridos vecinos europeos lo hacen muy bien y de hecho salió una noticia de que repuntó el número de cazadores en Alemania. Bueno, no sé, tendríamos que... Bueno, es cierto que culturalmente somos distintos, cada país es distinto. Ellos tienen muchísimo más aceptación a nivel social. La caza. O sea, creo que una barbaridad. De hecho, en Suecia creo hasta el 97% de la población acepta la caza. No sé los números en Alemania. Pero bueno, es una cuestión de educación, de comunicación, que también creo que nos ha faltado en este tiempo. Ha habido, yo creo, unos 20, 25 años dentro de España que hemos ido un poco a nuestra bola, ¿sabes? De, bueno, aquí mientras que a mí no me digan nada, yo lo sigo haciendo y ya está. Por el contrario, nuestros enemigos han cogido fuerza y han hecho muchísimo más hincapié en comunicar lo mal que lo hacíamos en vez de decir, bueno, y encima no sé si contrastado o no, simplemente decían que lo hacíamos mal, sin ningún tipo de dato ni ninguno, y como nosotros nos defendíamos, pues de repente nos hemos visto ya acorralados. Entonces creo que donde hay que trabajar mucho, y en mi opinión creo que hay que hacer es pues comunicar las cosas positivas y que aporta el cazador dentro de ya no diría solo del mundo rural, sino de la naturaleza, que creo que al final es buscar el equilibrio natural. Sí, pues ahí tenemos muchos argumentos y es importante que todos los pongamos en común y que los defendamos y sepamos defenderlos. El primero es las aportaciones que hacemos ecológicamente y socialmente, que como bien has dicho, tema de prevención de daños a la agricultura, es una cosa que cualquier agricultor conoce, que cualquier ayuntamiento a pequeña escala conoce, pero que cuando perdemos un poco esta escala social y ya nos vamos a las ciudades que ya quedan alejados, la gente ya no tiene tierras y desconoce esto, pero es una labor absolutamente fundamental, sin la cual en muchas zonas nuestros agricultores no podrían sacar sus cosechas adelante porque el escenario de sobreabundancia es, vamos... Después tenemos el aspecto de accidentes de tráfico, que sí que es una cosa que sensibiliza mucho a la gente también. Estamos trabajando y es uno de los proyectos que tenemos a futuro, tener unas estadísticas muy nítidas y muy claras de lo que supone nuestra acción en prevención de accidentes, pero sí que tenemos muy vinculados que las zonas donde no hay caza, como es el caso de algunos parques naturales en la Comunidad Valenciana y demás, son las zonas donde más accidentes de tráfico se producen y ahí estamos jugando con la seguridad ciudadana. Y finalmente tenemos las más dramáticas que todavía
todavía no han llegado, pero van a ser las más visibles, que es la interacción directa de la fauna salvaje con las ciudades. Ya estamos viendo jabalíes en las playas, jabalíes en los parques, jabalíes hurgando en las papeleras. En el momento eso suponga un riesgo por enfermedades, en el momento estos jabalíes se diagnostiquen con tuberculosis o, Dios no lo quiera, peste porcina africana o similar, ahí vamos a tener un problema gordo de entidades, bíblicas, porque algunos países ya se han visto en ellos y tendremos que recurrir al exterminio, ya no es a la caza, ya no es a la gestión, sino será al exterminio de especies. Todo eso se puede evitar con la acción preventiva de la caza, y eso la gente, la sociedad lo tiene que ver. Y después, ya en positivo, me gustaría hacer hincapié en que tenemos productos emanados de la caza absolutamente, que son auténticos tesoros, como es la carne de caza, que es algo que tiene un potencial enorme y que ahora también estamos apostando y estamos poniendo en valor. Hay que poner en valor que algunos de los estudios que dices tú de Europa nos decían que cualquier gente a la que le habían donado carne de caza o había probado la carne de caza presentaba un porcentaje extraordinario del 70% más de recepción más positiva de percepción de la caza, por el hecho de que hubiera recibido carne de caza de mano y hubiera probado la carne de caza. Entonces tenemos los argumentos para librar esta batalla, y yo creo que podemos conseguir, por lo menos lo que te digo, un escenario propicio y que invite a la gente que quiera sumarse a la caza a sumarse. Total. Estabas poniendo el ejemplo del jabalí y me venía a la mente la cuestión de Europa con el lobo. ¿Sabes? Que es una decisión de cuando me afecta personalmente a mí, decido cambiarlo. Entonces, que hasta que no ocurra algo de verdad, es que no se dan cuenta del problema que es. Pero es que los jabalíes, joder, es un problema, porque encima la industria del cerdo en España es muy grande. Y de verdad entre la peste porcina y afecte directamente la peste, la peste a toda la industria del cerdo. Bueno, ya veremos qué pasa, pero que ya es un problema real y, joder, los cazadores estamos ahí para algo. Entonces, bueno, no sé qué tenéis planeado por esa parte, pero creo que es súper necesario hacer esa aproximación, porque nosotros siempre nos presentamos como la principal herramienta de gestión, ya no en eficacia, que también somos los más eficaces, pero es que además tenemos un retorno social, porque llevamos gente a las zonas rurales, tenemos un retorno económico que aportamos anualmente 6.500 millones de euros en actividad directa e indirecta. O sea, tenemos un retorno de un trabajo que estamos haciendo en favor de la sociedad y en favor de la administración. Entonces, nuestra postura siempre es: defendamos, antes de buscar soluciones alternativas y recetas mágicas que no existen, como esterilizar hembras de jabalís y cosas similares, promocionemos la caza, apostemos de verdad por la caza, apostemos por la imagen social de la caza y utilicemos la caza como una herramienta de gestión. Partiendo de ahí, vamos a tener el escenario para que de verdad pueda desarrollarse el sector. Y otro de las cosas que has dicho a la perfección es la parte de la carne. La carne creo que hace que la gente entienda muchísimo más que es lógico, y que hay que entender que no todo lo que se caza puede ser consumible, porque también hay que hacer un control de población de depredadores. Obviamente no te vas a comer un cerro, no te vas a comer un lobo, pero ayuda a ese equilibrio natural, que de otra manera no hay otro depredador que pueda competir contra un depredador. O sea, es que no hay nadie que pueda depredar el lobo más que el humano. Entonces, creo que por la parte de la carne de caza podemos llegar mucho a esa población, un 80% que no está ni a favor ni en contra, simplemente lo desconoce o ha recibido 4 datos mal informados, y ahí es donde tenemos que aproximarnos. Creo que es una muy buena entrada. Y sobre todo hay mucha contradicción en la población, porque yo siempre lo comento como anécdota. Yo, cuando accedí a la presidencia, lo primero que hice fue leerme los libros de referencia del animalismo para ver cuáles eran los argumentos en contra de la caza. Y me sorprendió mucho ver que estos libros de referencia realmente no tienen argumentos potentes contra la caza. Los tienen contra las macrogranjas, contra la experimentación en animales, contra tal, pero la caza es una gestión absolutamente ecológica, en la que un animal está en las mejores condiciones posibles hasta el momento de abatirlo, y desde ese momento de que lo abates pasa directamente a tu plato, que pasa a ser lo mismo que cualquier persona hace cuando se come una hamburguesa o cualquier tipo de carne procesada, que veganos todavía somos muy pocos en España como para es que además, Josep, me río de los argumentos de experimentación de animales y sus cosméticos y todo lo que utilizan. ¿De dónde se creen que viene? Eso es. Es que no, bueno, hipocresía.
Creo que también otro de los puntos fuertes, y es un pilar que está cobrando mucha fuerza, y me alegro de que podamos comentarlo, es la parte de la figura de la mujer en la caza. Que creo que también, joder, mira, con Lorena ahí como presidenta, que ha hecho muchísima fuerza. Y bueno, pues darle seguridad a las chicas de que, oye, que esto es para todos, es de todos, y que podemos estar, vamos, y de hecho, cuantas más se metan mejor, joder. Sí, de hecho, el tema de las mujeres es muy curioso porque cuando nosotros tenemos nuestra comisión de igualdad y hablamos con ellas directamente, realmente es que son ellas las que dicen, si es que no necesitan medidas de impulso, porque tienen la valía. Lorena es una ingeniera de montes súper contrastada a la altura mía, que se ha labrado ella su futuro, se ha labrado ella su hueco en la federación. Empezó como becaria, pasó de becaria a encabezar el gabinete técnico, y del gabinete técnico pasó a ser directiva. O sea, son personas que se han labrado su futuro y que nadie les ha tenido que ayudar con medidas de igualdad porque tienen la valía suficiente, y hemos ofrecido el contexto para que cualquier persona que tenga la valía y tenga las ganas se sitúe. Tenemos, por ejemplo, en Baleares a Marta Lliteras, que también es presidenta en Baleares. Lorena fue la primera, pero abrió el camino para varias presidentas. Y ahora recientemente eligieron también a Carla Anguiano en La Rioja. Entonces ya tenemos 3 presidentas, y las 3 lo están por méritos propios, porque han sido destacadas competidoras, destacadas participantes en las juntas directivas autonómicas, y no por su condición de mujer, sino por su propia valía. Entonces, nuestra apuesta será esta: favorecer el contexto, pero no desde una medida de impulso, sino desde el punto de que cualquiera que quiera implicarse, sea mujer o hombre, va a tener las puertas totalmente abiertas. Total. Y ellas han abierto un camino, vamos, indiscutible. Pero hacía falta, creo que hacía falta esas referentes dentro del mundo de la caza que den la capacidad a otras chicas que digan en plan, no, porque es que mira, no, joder, que hay opciones y que echen para adelante, o sea, que aquí no... Y es muy interesante, y eso sí lo he percibido yo, nos aportan una visión muy, muy interesante y muy singular en relación a las nuevas generaciones. O sea, realmente ellas yo creo que son las principales preocupadas y mentalizadas de que su inclusión en la caza lo que va a ayudar realmente es que las nuevas generaciones, abrir puertas ya no solo a las mujeres, sino a cualquier tipo de jóvenes que quieran incorporarse al sector. Y ellas tienen una preocupación mucho más acentuada incluso que la nuestra, y sí que lo he descubierto así, por la incorporación de los jóvenes a la caza. En ese sentido, su visión es absolutamente inestimable ahora en la caza. Bueno, y nosotros que administramos un grupo que se llama Cazadoras tal cual, te podría sorprender la afición que tienen, ¿eh? O sea, que ellos tienen muchos grupos. Sí. Ojo, la afición que hay ahí en ese grupo, ¿eh? O sea, no te puedo decir, pero están constantemente, que sí, y además que se ayudan un montón. Pues yo sí que eso da gusto. Aprovecho, si me lo permites, porque recientemente hemos presentado ya nuestra junta directiva, que la he conformado, me ha costado un poco, porque tenemos 2 órganos de dirección. Uno es el Comité Interautonómico, que son todos los presidentes autonómicos, y ellos nos ofrecen una visión territorial y una visión más de local, digamos, de la caza. Pero sí que en la junta directiva yo quise apostar por perfiles muy jóvenes, perfiles muy técnicos, y me gustaría destacar las mujeres que tenemos ahora en la junta directiva. Una es Nazaret Arjuelo, que es de Jóvenes Cazadores de Castilla-La Mancha. Ella, por ejemplo, nos ha ofrecido esta visión de trabajo directo con los jóvenes, de promoción de la caza entre este sector y además de la competición. Está María Fernández, que es veterinaria, que es de Extremadura. Lo mismo, es competidora de alto nivel, de alto rendimiento, también está en la junta. Ella participa en caza menor, participa en San Huberto. Tenemos también a Ruth Naranjo, que es árbitro de Compact Sporting, y además ahora está completamente implicada en nuestro colegio de jueces, está de secretaria. Y tenemos también a Silvia Carriquí, que es una técnico, totalmente un perfil completamente integral de la Federación de Murcia, que es una ingeniera también forestal, ingeniera que ha estado trabajando y conoce perfectamente la Federación en todos sus aspectos, desde la competición hasta la propia idiosincrasia. Todo esto son mujeres de menos de 35 años, te diría mucho más jóvenes que yo incluso, que han pasado a formar parte de nuestra junta directiva. Entonces esa es una apuesta decidida. Eso es además otra visión. Sí, es una apuesta decidida por la juventud y por lo que te digo, por la mujer. Bueno, hemos estado tocando muchos palos y ahora me toca otra vez volver a ser abogado del diablo, y es la caza es un deporte, es una competición. Claro, aquí nos critican mucho, ¿no? Estábamos hablando de nuestros redactores y demás, y al final las competiciones, ¿no? Bueno, o lo que ven desde fuera es, oye, ¿no? Pero ¿por qué el que caza más perdices es el mejor, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto?
Pues empecemos por lo más positivo y lo que para mí es clave, ¿vale? Y es por qué nos enmarcamos como federación deportiva. El estar como federación deportiva nos ofrece unas garantías que no tenemos con ningún tipo de asociación. Todo lo que hablábamos y las sospechas que tenían las federaciones antiguas, de que si malversación, de que se hace con mi dinero, en el marco de una federación deportiva, hoy en día es absolutamente imposible desfalcar un euro sin que esté, porque tenemos los máximos estándares de buen gobierno, los máximos estándares de fiscalización, la máxima supervisión del órgano máximo que es el CSD, es el organismo superior en deportes. Entonces, es una garantía excepcional para formar parte de cualquier organización que esté como federación deportiva. Entonces partamos de esa base. Vale. También nos ha ayudado que somos, como federación deportiva, somos una entidad colaboradora a nivel público de las administraciones. Entonces también eso nos abre muchas puertas a la hora de que escuchen nuestras opiniones y de que nuestras opiniones y nuestra colaboración sean autorizadas en estos marcos, digamos, administrativos. Y ya pasando al ámbito competitivo, sí que me gustaría remarcar, porque al final siempre nos juzgan por una modalidad, pero nosotros tenemos del orden de 20, 22 campeonatos nacionales de muchas modalidades que no implican el máximo batimiento de animales. Te podría hablar del Compact Sporting, te podría hablar de recorridos de caza, que son pruebas de precisión. Tenemos el Agility, que todos sabemos lo que es, obstáculos para perros, pero vamos, no puede una modalidad ser más aséptica en cuanto al bienestar animal. Al final tenemos perdiz con reclamo, que tenemos silvestrismo, que se basan en la actuación del animal. Tenemos la cetrería, que es una lucha de igual a igual entre un animal y otro animal. Entonces, al final solo hay una competición, que es la caza menor, el campeonato de caza menor, que se basa en quién abate más piezas en un momento determinado. Y ahí los argumentos para mí están muy claros. En primer lugar, siempre cazamos en el marco de un plan técnico, que sabéis que en cualquier terreno cinegético está muy estrictamente regulado lo que se puede cazar allí y lo que se puede tolerar de caza en un terreno. Entonces, para nosotros supone lo mismo tener un año o cazarlo de un año, cazarlo en 2 días. El límite está qué población yo puedo cazar y que sea sostenible. Entonces, después para nosotros el campeonato no es el acto de cazar más piezas, sino que es el evento de mostrar al público, es un escenario de mostrar a la gente lo que es la caza, porque muchos no tenemos la oportunidad y en cambio la voz, el eco que tiene uno de estos campeonatos para nosotros es fundamental. Por ejemplo, en el último que celebramos no recuerdo exactamente, en Burgos, el que celebramos en Burgos, salió en todas las noticias que se habían agotado las plazas hoteleras de la comarca, de todos los municipios alrededor, de gente que se acercaba a contemplar la actividad, y eso es una muestra de lo que mueve la caza, que la gente normalmente no tiene sensación de comprobar, pero que allí puede comprobar. Y ya finalmente sí que te diría que es obvio, y estos criterios no deberían primar el de quién caza más, porque no se dan en la actividad cinegética. En nuestra actividad cotidiana no se da quién caza más, se da quién caza mejor o quién caza mejor con el perro, o quién consigue cazar algo, que en la mayoría de zonas ya es suficiente cazar algo. Y entonces nosotros sí que hemos reorientado estos criterios, somos sensibles a eso. Por ejemplo, primamos ahora más la eficiencia en la caza. O sea, hemos tendido a limitar, por ejemplo, el número de disparos y que al final el mejor cazador sea el más eficiente y el que más piezas abata con un número determinado de disparos. Entonces, mejor, claro. Sí tenemos la sensibilidad y sabemos que es difícil de contrarrestar, y aunque tenemos los argumentos, sí que también somos sensibles a esa perspectiva. Ya te digo que lo estamos orientando más a quién es el cazador total, quién es el que más piezas levanta, y de esas el más eficiente abatiendo. Ya no el que va más a lo loco y el que más capaz de correr abatiendo piezas, sino el más eficiente. Entonces lo hemos reorientado, pero ya te digo que el contexto es totalmente, el 1% puede representar esa parte competitiva que sería criticable mínimamente por lo que tú estás diciendo, y el contexto es totalmente diferente. No, muy bien, bueno, así explicado está, se entiende, se entiende mucho mejor, pero claro, es que hace falta, hay que explicarlo. Bien, pues aquí ya es a nivel tú como presidente que nos cuentes pues cuáles son tus próximos proyectos o qué tienes aquí. Has hablado un poquito tal, pero bueno, si los podemos resumir o que los tengas así más claros próximamente, que los pues me gustaría destacar, metas. Sí, me gustaría destacar uno que para mí es fundamental desde la capacidad organizativa, y es que tenemos una infinidad de recursos personales que tenemos distribuidos, sobre todo en las autonómicas, a nivel jurídico, ya he comentado, a nivel técnico, a nivel comunicativo. Entonces ahora estamos trabajando mucho en coordinar todos estos medios y
en que consigamos optimizarlos para trabajar todos a nivel nacional y a nivel europeo. Entonces estamos un poco en la optimización de los recursos que ya tenemos distribuidos para optimizar nuestro trabajo, ya te digo, sobre todo ya no a nivel solo nacional, sino a nivel instituciones europeas, que hemos visto que es donde tenemos las grandes batallas. Y después a nivel personal, también para mí el objetivo concreto a X años vista, por supuesto, es aumentar el número de federados, no por el hecho de hacer la federación más grande, no por un capricho de tener más recursos, sino por lo que te he dicho, porque el peso específico de la gente, el número que tenemos detrás, es lo que condiciona nuestra capacidad de maniobrar en las instituciones, de hablar con las administraciones y de presionar en las líneas que a toda la caza nos interesa. Y en ese sentido, uno de los objetivos concretos es aumentar el núcleo de cazadores asociados a la federación. Muy bien. Vale, pues mucho ánimo, mucha fuerza y Muchas lo que gracias. puedas necesitar por nuestra parte a nivel de comunicación, aquí ya sabes que tienes a Young Wild Hunters. Sabes que, bueno, no sé si has visto alguno de nuestros podcasts, pero sí, nosotros dividimos la entrevista en dos partes. Una parte que es pues para conocerte, para hablar de los temas que hemos estado hablando, pero también vinculamos un poco a la comunidad, porque nos parece interesante también escucharles. Totalmente. Y desde la comunidad nos han planteado ciertas preguntas, ¿vale? Y aquí nos plantea Alex Álvarez 1996, nos dice: ¿debería la licencia de caza ser gratuita a jóvenes y no mayores de 65 como sucede en Galicia? Medidas de estas, aunque dependen de las administraciones autonómicas, y ahí es donde perdemos un poco nosotros la capacidad de influencia, sí que cada autonómica lo negocia y tal, pero sí que medidas como las que comenta para Galicia son comunes a todas las autonomías, ¿eh? Todas las autonomías ya prácticamente, porque además así lo hemos luchado desde las federaciones, tienen algún tipo de bonificación, o bien para jóvenes o bien para jubilados. En su día fue más para jubilados porque no teníamos esa necesidad de reclutamiento y sí que nos interesaba mantener a la gente, dar facilidades a la gente que perdía capacidad, digamos, económica, pero ahora sí que todas nos hemos dado cuenta, todas las federaciones autonómicas, y todas están luchando porque en todas las autonomías haya tipo de bonificaciones que permitan la incorporación gratificada o exenta, digamos, de nuevos cazadores. Bueno, en Castilla-La Mancha, de hecho... en la mayoría, ya te digo que la mayoría, ya es la mayoría. La mayoría de comunidades tenemos algún tipo de medida, y ya te digo, desconozco el escenario concreto de cada una, así que lo podríamos recapitular, pero es que además precisamente... Pues yo creo que esto es el tipo de cosas que hay que comunicar, o que la gente tiene que entender fácil, o que se haga la licencia y que te venga un panfleto y que te diga, oye, ya puedes cazar porque te das aquí de alta, o no sé, creo que falta a lo mejor ese último, o sea, seguro que hay cazadores que no lo conocen. Sí, es verdad que es un paso que ya descubres cuando ya has decidido ser cazador, y quizás ahí está un poco el fallo, porque sí que nosotros, por ejemplo, también la mayoría de autonomías tenemos ya la potestad de formar al cazador. Sabes que hace falta ya tener el curso del cazador, digamos, de cazador, sí. Claro, para sacarte la licencia. Entonces la mayoría de autonomías ya asumimos ese peso y somos nosotras, las federaciones autonómicas, las que impartimos ese carnet, las que impartimos la formación. Pero sí que es verdad que hasta en el momento tú ya estás allí, nosotros ya te damos esa información y te decimos, pues mira, tu licencia va a ser gratuita porque nos hemos esforzado en ella, o vas a tener tal bonificación. Pero es verdad que hasta que no están en ese momento, que ya han decidido ser cazadores, tenemos ahí un margen de mejora claro que podemos comunicar. Sí, sí. Juanjo 150.899 pregunta: ¿cómo ve el futuro de la caza y de la caza de la tórtola? Bueno, hemos hablado de ello, pero... Pues yo lo veo con optimismo siempre, porque creo que al final es que la necesidad va a caer por su propio peso. Una de las conclusiones, que aunque son un poco agoreras, todos llegamos a la conclusión, todos los técnicos, es que la caza, si desaparece la caza social, va a tener que profesionalizarse y vamos a tener que tener un cuerpo de cazadores especializado en gestionar poblaciones, porque no va a haber otra manera. Entonces yo soy optimista de que antes de llegar a ese extremo va a haber un momento de apuesta decidida por la caza social, y en la que se promueve de verdad, y en la que encontremos la manera de promocionar ya no solo las federaciones, ya no solo las asociaciones, sino la administración pública, que apueste de manera muy decidida por la caza, porque no va a haber otra opción. Y en ese sentido optimista. Y era optimista con relación a la tórtola, y oye, hemos podido confirmar que bueno, pues los augurios han sido positivos. Que se puede cazar tórtola, chicos. Efectivamente. Falta de repartir los cupos entre comunidades autónomas y demás, pero bueno, ya son últimos detalles, y que ya sobre todo ya dependen de nosotros y ya no de Europa, que es ahí el logro un poco que nos tiene siempre aterrorizados.
J. Tarres 11 pregunta: ¿en el futuro aparecerá la figura del cazador profesional para controlar la fauna? Pues precisamente hemos respondido a ello y trataremos de evitarlo y apostaremos por la caza social, por lo que decimos. Primera, porque supone conservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, supone conservar un patrimonio realmente. Y además revertimos lo que estábamos diciendo, revertimos socialmente, revertimos económicamente. Entonces no tiene ningún sentido sustituir eso por una figura que tengamos que pagar todos con nuestros impuestos. Lógico. Es que no tiene sentido. Y por último, Javier Fernández, 1995, pregunta: ¿sibeltismo con capturas? En mayúscula. Sí, capturas. Sí. Esta es una de las batallas que nosotros siempre decimos que no abandonamos ninguna de las batallas, y es verdad que en el silvestrismo hemos vivido también progresos esperanzadores en Europa, o por lo menos puertas que se nos han abierto y que llevaban cerradas tiempo. Por ejemplo, recientemente de la Complutense de Madrid se ha corroborado que no era posible criar en cautividad las especies que utilizamos para el silvestrismo, y esta era una de las condiciones que el Tribunal Europeo en su día fijó como que era una de las limitaciones a la captura silvestre, diciendo: si hay una alternativa, no capturéis animales silvestres. Pero esto lo que ha demostrado es que no hay una alternativa real, y que para conservar el patrimonio o la tradición del silvestrismo es necesario efectuar capturas. Y además otros proyectos como SEFRICAM, que consiste un poco en el conteo de poblaciones utilizando técnicas silvestristas, pues es verdad que nos han abierto esta puerta, esta pequeña ventana a que siga vivo el silvestrismo, y a que a un futuro seguiremos sin duda luchando porque haya silvestrismo con capturas, como dice Javier. Qué bien. Pues Josep, aquí lo último que nos queda para terminar el podcast es darte este minuto que damos a todos los invitados, en donde, bueno, pues puede decir lo que quieran, mandar un mensaje, así que todo tuyo. Pues bueno, lo aprovecho para la gente. 2 mensajes. El primero es que la gente se acerque a la caza, se acerque a lo rural, que no se deje guiar por las informaciones que todos sabemos que vienen condicionadas, que la gente tiene que experimentar, tiene que decidir, y sobre todo tiene que informarse de cualquier tema antes de opinar o de posicionarse según lo políticamente correcto. En este sentido, pues invitar a todos que se acerquen a la caza, porque van a descubrir unas experiencias, unas vivencias que son absolutamente únicas y vamos, absolutamente envidiables. En la época en la que todos buscamos exclusividad a través de viajes y demás, van a tener una experiencia exclusiva, inimitable en lo que es la caza. Y por otra parte, pues haciendo una apuesta por la caza federada en este sentido, porque estoy absolutamente convencido, igual que todos nuestros presidentes, que es la mejor fórmula de que nuestras inquietudes o nuestras necesidades se manifiesten y se plasmen, lleguen a las administraciones y se plasmen en normativas que realmente reviertan en nosotros. En ese sentido, tenemos que remar todos a una, y una manera muy clara, y como te he explicado por el hecho del contexto de Federación Deportiva, una manera muy garantista de estar todos juntos es estar juntos bajo el paraguas de la Federación. Bueno, pues muchísimas gracias, Josep, por tu tiempo. La verdad que se me ha pasado bastante corto, macho. Ha volado. Es verdad, sí, está a gusto. Bueno, decirte desde aquí que contéis, como te he dicho antes, a nivel de comunicación, que creo que es uno de los caballos de batalla, y vosotros eso lo hacéis muy bien y lo valoro muchísimo. Y además quería poner en valor ya no solo vosotros, sino toda la gente que se mueve en redes sociales, porque realmente nos ha abierto Estamos mejorando cada día. Vamos limpiando más cómo vamos, sí, efectivamente. Sí. Bueno, es una cuestión de no parar, de seguir haciéndolo poco a poco, pues, pero que contéis con Young Wild Hunters para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, como te digo, por tu tiempo. Y bueno, pues espero verte en un futuro junto al fuego, y que nos cuentes que todas estas cosas que hemos estado comentando de proyectos y de futuros retos pues hayan podido seguir adelante. Así que gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, y hasta que queráis.